Buen día, nosotros somos el grupo número 4 de exposiciones en la materia de epidemiología aplicada. Hoy vamos a hablarle un poco sobre lo que serían las enfermedades laborales. Mi grupo está conformado por María Sucre, Giovanna Gómez y mi persona, José Caldeira. Yo les empezaré hablando sobre algunas definiciones de enfermedad laboral. Bueno, comenzaremos definiendo lo que es la salud ocupacional. Según la OMS, es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención, el control de las enfermedades y accidentes de trabajo, eliminando los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, tenemos que la enfermedad ocupacional o enfermedad laboral es un estado patológico contraído a causa del trabajo o la exposición al medio en el cual se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos y biológicos. ¿Cuáles son los efectos de la persona que padece alguna enfermedad laboral? Algunos lo llaman coste humano, y este lo constituye el daño que sufren las personas directamente afectadas como el que sufren sus allegados, o sea que no solamente es la persona que sufre, sino el sufrimiento de sus familiares, amigos. Supone desde lesiones físicas para el trabajador o trabajadora, que implican dolor, pérdida del trabajo, que es algo muy importante, necesidad de atención médica y rehabilitación, hasta en determinados casos pérdida de autonomía personal, aquellas personas que pierden movilidad de alguna extremidad, alteraciones de proyecto de vida y minusvalías, que es lo que venimos hablando. Los allegados también sufren el coste de las pérdidas familiares por consecuencias fatales, o sea, esos casos extremos donde ya la persona fallece. En estos casos el efecto va más allá del daño físico, ya que abarca la economía tanto de la persona como de las instituciones. Este coste económico está formado por todos los gastos y pérdidas materiales que el accidente ocasiona para la persona y su familia, así también como el deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo de trabajo para la empresa y sus compañías aseguradoras, coste para las arcas públicas y para la sociedad en general. ¿Cuáles son los tipos de enfermedad ocupacional? Bueno, estas abarcan un gran número de enfermedades, pero aquí de manera general las dividimos en enfermedades respiratorias, musculoesqueléticas, cutáneas, vasculares, sistémicas y cáncer. Yo les voy a explicar un poco sobre aquellas enfermedades respiratorias y las musculoesqueléticas. Entre las enfermedades respiratorias tenemos el asma ocupacional. Esta la adquiere cualquier trabajo que tenga la exposición de entes químicos y biológicos irritantes o alergénicos. Entonces, como otros tipos de asma, causa opresión en el pecho, sibilancias y dificultad para respirar. Los síntomas del asma ocupacional dependen de la sustancia a la que estés expuesto, durante cuánto tiempo y con qué frecuencia. Estos pueden empeorar mientras transcurre la semana laboral, pueden manifestarse fuera del trabajo y mientras mayor exposición, mayor serán los síntomas. ¿Cuáles trabajos son los que tienen factor de riesgo para la producción de asma ocupacional? Tenemos los manipuladores de animales, como los veterinarios, que tienen el factor de riesgo que los animales pueden producir alergenos, los panaderos, los fabricantes de alfombras, los trabajadores metalúrgicos, las trabajadoras de farmacias, los pintores, trabajadores de textiles. La siderosis es una enfermedad causada por los depósitos de hierro en el organismo. Este entra por las vías respiratorias y se deposita en las vías aéreas inferiores. Aquí es donde da un cuadro conocido de siderosis, donde él va a manifestar tos, expectoración y disnea, y que en los casos más severos puede producir fibrosis pulmonar. Esto es debido a que el hierro produce radicales libres que aumentan lo que sería la inflamación, llegando más rápido a la fibrosis. Así que todos los trabajos que tengan exposición al hierro, especialmente los que tengan que ver con minería, tienen ese factor de riesgo para producir siderosis. La bronquitis y neumonitis es debida a la inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas. Estas producen la irritación de la vía respiratoria y se empieza a producir el cuadro clínico con tos, expectoración,
También tiene que ver como factor de riesgo la persona fumadora, que es más susceptible a producir este tipo de enfermedades. Una de las sustancias químicas irritantes podría ser las personas que trabajan con cloro. La asbestosis y la silicosis. La asbestosis es una enfermedad crónica causada por la exposición prolongada de asbesto. Cuando se está mucho tiempo expuesto a esa sustancia, produce cicatrices en el pulmón, o sea, se fibrosa y lleva a la dificultad para respirar. Aunque los síntomas pueden ser de leves a graves, estos no se presentan sino después de mucho tiempo después de la exposición. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los trabajos que se exponen a la inhalación de fibras de asbesto, la extracción de moliendas, tratamiento de minerales y rocas asbestíferas, manipulación y uso de asbesto bruto en las operaciones de fabricación. Aunque ya está delimitado su uso y cuando se utiliza es con medidas preventivas, en Latinoamérica tenemos un gran problema todavía con el asbesto. Y bueno, la asbestosis es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de sílice. El sílice es un cristal común que se encuentra naturalmente y se encuentra en lechos rocosos, polvos durante el trabajo con minería, la explotación de cánteras, la construcción de túneles y algunas personas que trabajan con minerales metálicos. Cabe destacar que la silicosis es una enfermedad irreversible, ya que causa cicatrización permanente en los pulmones. Produce disnea que puede variar de moderada a grave. Y también su forma de presentación puede ser de aguda o crónica. La crónica es cuando hay exposición por varias décadas, o sea, puede presentarse a los 20 años. Y la silicosis aguda puede aparecer después de exposiciones intensas durante meses o años. ¿Cuáles son los trabajos que son un factor de riesgo? Bueno, todos los trabajos que se exponen a la inhalación de polvo de sílice libre, por ejemplo la minería, la perforación, extracción de transporte y molienda, el tallado y pulido de roca. Estos son factores que contribuyen a la formación de la enfermedad. La neumoconiosis, o también conocida como la neumoconiosis de los mineros del carbón, es una enfermedad pulmonar causada por depósitos de polvo de carbón en los pulmones. Generalmente, las personas afectadas no tienen síntomas, pero en los estadios graves de la enfermedad tienen tos y dificultad para respirar. Bueno, la neumoconiosis es el resultado de la inhalación de polvo de carbón mineral, grafito, carbón artificial durante un periodo prolongado. Eso quiere decir que los mineros tienen gran factor y gran probabilidad de presentar esta enfermedad. También se conoce como la enfermedad del pulmón negro. Y aquí vemos una imagen que hace referencia a su nombre. Tenemos también las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Esta la padecen, aparte de aquella exposición a la biomasa, trabajadores con exposición ocupacional al amoníaco, anhidrio sulfúrico, cloro gaseoso, nieblas y aerosoles ácidos minerales, cadmio y sus compuestos. Y por último, entre las enfermedades respiratorias ocupacionales tenemos la alveolitis alérgica extrínseca, donde se da en aquellos trabajos con exposición, por ejemplo, a minerales que contienen azufre, uso de ácidos minerales, producción y uso de amoníaco y fabricación de gas o cloro. Esta también se conoce como alveolitis por hipersensibilidad. Tenemos la bronquitis aguda, neumonitis y edema pulmonar agudo debido a humo y vapores, o sea, aquellos trabajadores que trabajan en la industria de la refrigeración, fertilizantes, refinerías de petróleo, industria de álcalis, de ácido nítrico, del papel y del plástico, son aquellos que tienen un gran factor para tener esta enfermedad. Ahora abarcaremos las enfermedades ocupacionales musculoesqueléticas. Estas afecciones tienen gran incidencia en el ámbito laboral, ya que su aparición se debe mayormente al estado postural de la persona en su día a día, el esfuerzo físico utilizado y los daños directos que pueden producirse. Pueden aparecer dolor tanto en el cuello, la espalda y en cualquiera de las extremidades.
Empezaremos describiendo algunas de estas enfermedades y cuáles son los factores de riesgo para padecerlas. Empezaremos hablando sobre el lumbago, que es una de las principales causas de dolor en el ámbito laboral. Este es un trastorno común que afecta a la zona inferior de la columna vertebral. El dolor lumbar es ocasionado por una lesión en el músculo, o sea, puede haber una distensión o en un ligamento. Este puede desaparecer con el descanso, la fisioterapia y analgésicos. En el ámbito laboral no solo se ve la afección de los músculos, sino que también de la columna vertebral. Las posturas inadecuadas a largo plazo pueden generar cifosis y escoliosis, que son una gran causa de dolor. Además, le sumamos la carga de peso, puede comprometerse algún nervio por compresión de este. En estos casos suele irradiarse el dolor dependiendo el nervio que sea afectado. Esto le llamamos radiculopatía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este tipo de lesiones? Bueno, los trabajos que requieren sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos o posiciones disergonómicas, levantamiento de peso en forma inadecuada, postura forzada, sobrecarga laboral y estrés laboral. Tenemos también que puede haber tenosinovitis y la tendinitis. La tenosinovitis es la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea el tendón. ¿Sí? Entonces es un trastorno doloroso que suele afectar las manos, las muñecas y los pies. Y la tendinitis es la inflamación o la irritación de un tendón. Este trastorno causa dolor y sensibilidad justo afuera de la articulación. Si bien puede ocurrir en cualquiera de los tendones, es más frecuente alrededor de los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los talones. Explicaremos algunos padecimientos aquí como la epicondilitis, que es la afección más común del codo y produce dolor localizado en la zona de la inflamación que puede irradiarse hacia la parte externa del brazo o del antebrazo. Es común en las personas que practican deportes como el tenis, por eso se le conoce también como el codo del tenista. También los trabajos que requieren uso repetitivo del miembro superior y o posterior a algún traumatismo. También se puede padecer esta enfermedad. Tenemos la enfermedad de Kerbein, es una tendinitis que afecta a los tendones que ocupa el primer compartimiento extensor de la mano, aductor largo y extensor corto del pulgar, produciendo dolor con los movimientos del pulgar. Es el segundo en frecuencia de la tendinitis por atrapamiento en la mano luego de los dedos en gatillo, que la explicaremos más adelante. También se conoce como tenosinovitis de estiloide radial. Esto lo producen trabajos que implican el uso repetido del pulgar y la muñeca en actividades como agarrar y doblar. La bursitis es un trastorno doloroso que afecta a las bolsas sinoviales. Estas proporcionan amortiguación a los huesos, los tendones y los músculos alrededor de las articulaciones. La bursitis ocurre cuando estas bolsas se inflaman. Esto puede ocurrir tanto en mano, en el olecrano, en el hombro y pueden ser prerotulianas. En la mano se produce cuando hay movimientos repetitivos. En el olecrano, en actividades con apoyo prolongado del codo y o movimientos repetitivos de pronación o supinación. También es llamada bursitis del estudiante. Actualmente se le dice bursitis del ordenador. En el hombro, los trabajos que implican movimientos repetitivos igualmente de los miembros superiores. Y las prerotulianas, actividades que implican posiciones de rodilla o uso excesivo con movimientos repetitivos de la articulación de la rodilla. Esta la tienden a padecer mucho los futbolistas. El síndrome del túnel carpiano es una afección frecuente que causa dolor, entumecimiento y cosquilleo en la mano y en el brazo. La afección se presenta cuando uno de los nervios principales de la mano, como el nervio mediano, se pinza o comprime cuando pasa por la muñeca. En la mayoría de los pacientes, el síndrome del túnel carpiano empeora con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, es importante el diagnóstico y tratamiento temprano, donde en este momento, cuando el diagnóstico es temprano, puede recuperarse sin cirugía. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que pueden producir esta enfermedad? Aquellos trabajos que requieren movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca, aprensión de la mano y o presión. O sea, esto lo padecen mucho también aquellas personas que utilizan mucho el mouse de las computadoras. El síndrome del manguito rotador. Hay que destacar que el manguito rotador está localizado en el área del hombro y lo forman tanto músculos y tendones. Y su función es ayudar al hombro que se pueda mover y mantener estable.
Los problemas del manguito rotador son comunes e incluyen tanto tendinitis, bursitis y lesiones como desgarro. Este también se conoce como hombro de lanzador o de nadador. Entonces, ¿cuáles son los factores que ayudan a que se produzca este síndrome? Los movimientos repetitivos de abducción de miembros superiores por encima del hombro. El dedo en gatillo es una afección en la que uno de los dedos queda atascado en una posición de flexión. Este puede flexionarse o estirarse y se escucha un chasquido. El dedo en gatillo también se conoce como tenosinovitis estenosante y se produce cuando una inflamación estrecha el espacio dentro de la vaina que rodea el tendón del dedo afectado. Si el dedo en gatillo es grave, el dedo puede quedar atrapado en la posición de flexión. Esto se ve en actividades que implican movimientos repetidos de la mano, presión y uso repetido del pulgar y la muñeca, en actividades tanto como de agarrar, doblar y entre otros. Buenas, mi nombre es María Sucre y vamos a continuar hablando sobre las enfermedades ocupacionales, en este caso las enfermedades de la piel, que se encuentran entre las 3 principales enfermedades ocupacionales actualmente. Y esto se debe porque hay ciertas exposiciones a factores de riesgo que tienen en común, pueden ser tanto químicos, físicos, biológicos, y además que hay que tener en cuenta que hay varios factores individuales que me pueden desarrollar o favorecer que se aparezcan estas enfermedades ocupacionales con respecto a las enfermedades de la piel, como por ejemplo la genética. Hay personas que la base genética o los genes favorecen a ciertas enfermedades mientras que otros no. Entonces esto influye mucho en el resultado o en la aparición de estas enfermedades. Con respecto a los tipos de enfermedades, vamos a tener que la dermatosis profesional es la más frecuente y va a variar en su aspecto tanto la parte morfológica como la gravedad. Y hay que tener en cuenta también los efectos a su exposición que van a variar. Puede ir desde un eritema con un enrojecimiento o un cambio de la coloración de la piel y algo más complejo como puede ser un tumor maligno. Ok, seguimos igual con las enfermedades de la piel. Vamos a hablar de la dermatitis eczematosa de contacto agudo, que puede ser causada por ciertas sustancias tanto químicas, plantas, agentes fotorreactivos o sensibilizantes. Hay que tener en cuenta lo que es la aparición de esto, porque puede ser agudo, subagudo o crónico. Y la aparición donde se van a dar estas lesiones que mayormente se dan en el dorso de las manos, la parte interna de las muñecas y los antebrazos. Sin embargo, puede aparecer en cualquier punto de la piel, pero estas son las más frecuentes. ¿Y cuáles son los signos clínicos que vamos a tener en cuenta? El calor, enrojecimiento, hinchazón, formación de vesículas y exudación que pueden aparecer. Para finalizar con las enfermedades de la piel relacionadas con las enfermedades ocupacionales, tenemos que tener en cuenta también lo que es la dermatitis de contacto subagudo, y esto se da mediante un efecto acumulativo y el contacto reiterado con irritantes débiles y moderados que van a estar prolongados de una forma. Entonces se caracteriza por la aparición de placas rojas y secas, y que si esta exposición va a estar continua o prolongada en el tiempo puede cronificarse y vamos a hablar de una dermatitis de contacto eczematosa crónica. Igual, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Pues bueno, las lesiones eczematosas crónicas son los lugares son las manos, los dedos, las muñecas y los antebrazos. Y además que tenemos que tener en cuenta que la piel afectada va a estar enrojecida, seca y descamativa. Bien, continuamos con las enfermedades vasculares. Vamos a hablar de 3 trastornos vasculares principales, lo que es la parte cardiovascular, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades vasculares periféricas. Todas estas pueden estar asociadas a la misma causa, la arteriosclerosis, que es una acumulación de placas o un depósito de sustancias como lo es la grasa, los residuos de células como las plaquetas, fibrinas, que todo esto van a estar obstruyendo la parte interna de la arteria afectada, y que todos estos están vinculados o asociados a los mismos factores de riesgo, que si la edad, el sexo, la obesidad, el estrés, el tabaquismo, entre otros. Se realizó un estudio en ciertas enfermedades ocupacionales con respecto a las enfermedades vasculares, y se llegó a tener los siguientes resultados con la parte cardiovascular, que el infarto agudo miocardio fue la enfermedad más frecuente que tuvieron estos trabajadores, además que se observaron los siguientes síntomas: dolores repentinos e intensos en el pecho,
dolor de brazo, mandíbula, hombro, espalda o cuello. Algunos trabajadores referían que les faltaba el aire, la confusión, mareo, desvanecimiento, sudoración y náuseas también referían. Además de todos estos síntomas que refirieron estos trabajadores, también se llegó a obtener que tenían un factor de riesgo en común, que era la situación de estrés, y que todo esto aumentaba lo que era la frecuencia cardíaca, la presión arterial y además acumulaban coágulos en la sangre. Cabe destacar que el estrés no solamente afecta la parte cardiovascular, sino que también afecta otros órganos, otros sistemas en el organismo. Sin embargo, esto fue lo que más se obtuvo en estos trabajos que se realizó. Bien, continuamos con las enfermedades vasculares periféricas. Vamos a hablar que las clasificamos en dos: las enfermedades de las arterias, que pueden ocasionar obstrucciones arteriales, aneurismas aórticos y enfermedades de Buergen, entre otros. Y tenemos las enfermedades de las venas, que pueden generar lo siguiente: coágulos sanguíneos venosos, embolismo pulmonar, flebitis y varices. Esto es muy común en mujeres, entonces un factor de riesgo viene siendo el sexo, también las personas o las mujeres que toman anticonceptivos orales prolongados, el embarazo, aquellas mujeres que tienen que trabajar y tienen que estar de pie en un tiempo prolongado o sentadas. Todo eso son factores de riesgo que me pueden generar una enfermedad vascular con el tiempo, relacionado con el trabajo. Enfermedades vasculares cerebrales se debe que es una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro y que va a estar acompañada por alteraciones neurológicas que puede ser espontánea o permanente, dependiendo si dejó secuela. Y aquí vamos a la clasificación de ella: puede ser isquémica o hemorrágica. Ambas dejan secuelas o pueden ser reversibles, como por ejemplo la isquémica, si es un accidente cerebrovascular transitorio. ¿Y cuáles fueron los síntomas más comunes que pueden presentar? Alteraciones repentinas de la visión en uno o en ambos ojos, pérdida repentina de la fuerza en el brazo, pierna o en ambos miembros, sensaciones de hormigueo en la cara, brazo, pierna, problemas para hablar, también para escuchar, desequilibrio, inestabilidad, y muchas personas refieren dolor de cabeza. Seguimos con las enfermedades sistemáticas. Ya hablamos de las enfermedades cutáneas, de las enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades sistemáticas están en relación con las enfermedades ocupacionales. Las enfermedades sistemáticas se conocen como los efectos cancerígenos causados por diversas sustancias, como por ejemplo el benceno, el cromo, el níquel y entre otros. En los últimos años se ha visto que ha disminuido lo que es el riesgo ocupacional clásico, tales como el saturnismo. Sin embargo, se ha aumentado lo que son los riesgos cancerígenos debido a la exposición a grandes variedades de sustancias que se encuentran en el lugar de trabajo. Cabe destacar que a veces estos síntomas o las manifestaciones clínicas se van a presentar a través de los años, no es de una aparición insidiosa, no es aguda, son personas que están expuestas por mucho tiempo a estas sustancias que mencioné anteriormente. Bien, vamos a hablar de los factores de riesgo, en este caso la manipulación de cargas pesadas que tienen ciertos trabajadores. Es muy importante conocer ciertas características. Una de ellas es de la característica de la carga, es decir, la manipulación manual que tiene cierta carga, y que esto me puede presentar un riesgo, sobre todo en la parte dorso-lumbar. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el peso de la carga. Normalmente o en condiciones ideales un peso debe tener lo máximo de 25 kilos, es lo ideal. Además también hay que tener en cuenta si es voluminosa o difícil de sujetar, si está en equilibrio o está inestable o el contenido corre riesgo de desplazarse. También tenemos que tener en cuenta si está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con una torsión o inclinación del mismo. No solamente las características de la carga hay que conocer, sino también lo que es el esfuerzo físico que es necesario a la hora de mover esa carga. Como por ejemplo si es demasiado intenso, si no puede realizar más que un movimiento de torsión o flexión del tronco, si se puede acarrear un movimiento brusco de la carga o si se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. También
tenemos que tener en cuenta si se trata de alzar o descender lo que es la carga con la necesidad de modificar el agarre. Todo esto son factores de riesgo que tienen ciertos trabajadores a la hora de la manipulación de cargas pesadas. Bien, continuando igual con los factores de riesgo laborales, seguimos con las cargas pesadas. Ya mencioné dos características importantes. Voy a hablar ahora sobre las exigencias de las actividades y los factores individuales que pueden tener ciertos trabajadores o que tienen cada trabajador. Continuamos con lo que es las exigencias de las actividades. Las actividades pueden extrañar riesgo, en particular en la parte dorsolumbar, y hay que tener en cuenta las siguientes características. Si el esfuerzo físico es demasiado frecuente o prolongado en lo que intervenga lo que es la parte de la columna vertebral. Esto es muy importante. También tenemos que tener en cuenta si el periodo es insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. La distancia si es demasiado grande de elevación, descenso o transporte. E igualmente tener en cuenta lo que es el ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. Con respecto a los factores individuales, tenemos que la falta de actitud física para realizar las tareas en cuestión, la inadecuación de la ropa. No todos los trabajadores tienen el mismo calzado, la misma ropa, y esto influye mucho en el trabajo. Es un factor de riesgo si no están con la vestimenta adecuada. También la insuficiencia o la inadaptación de los conocimientos o de la formación, si nuestro trabajador no tiene las herramientas y el conocimiento adecuado, y que este trabajador tenga ya una patología previa dorsolumbar. E igualmente tenemos los movimientos repetitivos. Los movimientos son factores de riesgo que tenemos que considerar lo siguiente: aquellos que mantienen una postura forzada de muñeca o de hombro, como mencioné anteriormente, la aplicación de una fuerza manual excesiva, o los ciclos de trabajo muy repetitivos que dan lugar al movimiento rápido de pequeños grupos musculares y que no hay tiempo o no tienen tiempo para descansar lo suficiente. También hay que tener en cuenta cuando desarrollan un alto nivel de trabajo, cuando realizan muchas acciones con la mano en un determinado periodo. Y también no hay que olvidarse las posturas y los movimientos que tengan que realizar cada segmento articular. El riesgo incrementa cuando más tiempo tengamos que realizar o hay que utilizar o forzar estas articulaciones. Un cordial saludo, mi nombre es Giovanna Gómez y para continuar hablaré sobre otros factores de riesgo en el trabajo, entre los cuales se encuentran los esfuerzos prolongados. Este término se refiere a toda actividad que genere un desgaste de energía y que al mantenerse en el tiempo puede generar fatiga. Entre los esfuerzos se encuentra lo que es el esfuerzo físico, que es cuando se desarrolla una actividad muscular. Dentro de este puede ser estático o dinámico. Decimos que es un esfuerzo estático cuando se trata de un esfuerzo sostenido en el que los músculos se mantienen contraídos durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando el personal se encuentra de pie. Y decimos que es un esfuerzo dinámico cuando hay una sucesión periódica de tensiones y relajaciones de los músculos que intervienen en la actividad. Por ejemplo, cuando el personal anda caminando. Dentro de los esfuerzos se encuentra también el esfuerzo mental. Este se define como el nivel de carga mental necesario para desarrollar el trabajo. Los factores que inciden en la carga mental son la cantidad de información que se recibe, la complejidad de la respuesta que se exige, el tiempo en que se ha de responder y las capacidades individuales. ¿Cómo podemos medir la carga mental? Bueno, esto es mediante métodos objetivos como son la valoración de la cantidad y la calidad del trabajo realizado, porque cuando una persona se encuentra muy fatigada disminuye el ritmo del trabajo y aumentan los errores. Y por la medición de una serie de reacciones del organismo, tales como la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, entre otros. Otro de los factores que constituyen un riesgo a nivel laboral es la ventilación y el estrés térmico.
El término de estrés térmico, utilizado especialmente en referencia al ámbito laboral, corresponde a la carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la combinación de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y las características de la ropa que llevan. Entre los factores a tener en cuenta y que determinarán el estrés térmico potencial en un centro de trabajo se encuentran la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire, la radiación, la actividad metabólica y el tipo de ropa que llevan los trabajadores. A través de mediciones o evaluaciones de estos parámetros se establecen las bases que determinan el ambiente del centro del trabajo y sirven, aunque no de manera precisa, para evaluar si las condiciones de trabajo suponen un riesgo para la salud de los trabajadores que desarrollan su actividad en dicho ambiente. Un nivel de estrés térmico medio o moderado puede dificultar la realización del trabajo, pero cuando dicho estrés se aproxima a los límites de tolerancia del cuerpo humano, aumenta el riesgo de trastornos derivados de la exposición al calor. En cualquier caso, habrá que tener en cuenta que una sobrecarga térmica no se podrá predecir solamente a través de los niveles de estrés térmico, ya que también influirán factores propios de cada persona. Estos factores, que además pueden ser variables en el tiempo, son los que determinan la capacidad fisiológica de respuesta al calor. Disponer de un adecuado sistema de ventilación es uno de los elementos fundamentales en cualquier entorno laboral y una de las principales medidas de prevención de riesgos laborales para garantizar un entorno saludable y de confort para los trabajadores. Dependiendo de la función que vaya a cumplir la ventilación, se puede distinguir entre la ventilación para el control de calor con el fin de evitar situaciones de estrés térmico y la ventilación por dilución, cuyo objetivo es el de diluir el aire contaminado con la inyección de aire limpio para mantener unos niveles aceptables en cuanto a la cantidad del aire interior en el espacio de trabajo. Los sistemas de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor ofrecen una solución óptima y eficaz para el control de la temperatura, proporcionando un aire fresco y limpio en el entorno de trabajo a través de una tecnología de gran eficiencia energética. Otro factor de riesgo laboral es la iluminación. La luz permite que las personas reciban gran parte de la información que los relaciona con el entorno exterior a través de la vista, por lo que el proceso de ver se convierte en fundamental para la actividad humana y queda unido a la necesidad de disponer de una buena iluminación. Por esto, en el ámbito laboral es indispensable la existencia de una iluminación correcta que permita ver sin dificultades las tareas que se realizan en el propio puesto de trabajo o en otros lugares de la empresa, como son los almacenes, garajes, laboratorios, despachos, entre otros, y así como transitar sin peligro por las zonas de paso, las vías de circulación, las escaleras o los pasillos. Es evidente que una iluminación deficiente puede aumentar la posibilidad de que las personas cometan errores trabajando y de que se produzcan accidentes. Del mismo modo, una mala iluminación puede provocar la aparición de fatiga visual, con los pertinentes perjuicios que esto representa para la salud de las personas, que pueden desarrollar problemas en la vista como la sequedad, picor o escozor, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal humor, entre otros. En consecuencia, un análisis ergonómico y de seguridad de un lugar de trabajo siempre debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea el idóneo. La iluminación correcta es la que permite distinguir las formas, los colores, los objetos en movimiento y precisar los relieves, y que todo ello, además, se haga fácilmente y sin fatiga, es decir, que asegure el confort visual permanentemente. Por último, entre los factores de riesgo laboral más destacables se encuentran los ambientes con sustancias volátiles. Entre los agentes químicos tóxicos, cancerígenos o mutágenos presentes en el ambiente de trabajo que causan daño a la salud de los trabajadores, ocupa un lugar importante los compuestos orgánicos volátiles. Estos se definen de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como el grupo de compuestos orgánicos con puntos de ebullición entre 50 y 250 grados centígrados. En un concepto más amplio, estos incluyen miles de compuestos químicos que son tóxicos para la salud, sino también sustancias precursoras de oxidantes fotoquímicos responsables del smog que constituyen el efecto invernadero y la degradación de la capa de ozono atmosférico.
Estas sustancias se usan extensamente en la industria como materias primas, ya sea para la creación de plaguicidas, para los polímeros sintéticos como plásticos y cauchos, para la síntesis de productos farmacéuticos y químicos, la elaboración de lacas, pinturas, barnices, resinas y adhesivos, entre otros. Estos compuestos son responsables de lo que se ha dado a llamar síndrome del edificio enfermo y pueden haber sido generados por más de un centenar de productos tales como artículos de aseo, material de oficina, fluidos de lavado en seco, combustibles, muebles tratados con productos químicos, desinfectantes, entre otros. Pueden ser contaminantes presentes en la atmósfera que penetran en los edificios provenientes del ambiente exterior contaminado, ya sea por el tráfico, gasolineras, entre otros. La mayoría de los efectos dañinos para la salud causados por estas sustancias se conocen desde hace tiempo y se han estudiado en profundidad entre los trabajadores sometidos a este riesgo, como son los pintores de autos, de edificios, barnizadores de muebles o trabajadores de estaciones de servicio. Los disolventes orgánicos pueden causar trastornos temporales como euforia, dolor de cabeza o vértigo cuando se encuentran en concentraciones bajas o moderadas en el ambiente laboral, mientras que a mayores concentraciones pueden causar inconsciencia y fallos en el sistema respiratorio y cardiovascular, o incluso pueden desarrollar la muerte. La exposición prolongada a algunos disolventes orgánicos pueden originar daños en el sistema nervioso central, tales como alteraciones emocionales o cognitivas, así como encefalopatías crónicas y efectos tóxicos en el hígado, riñón y piel. Para continuar, toca definir ciertos términos que son empleados en el ámbito laboral, como son la ergonomía y la ergología. La ergonomía deriva de la palabra griega ergos, que significa trabajo, y nomos, leyes, lo que literalmente significa leyes del trabajo. Según la definición oficial adoptada por el Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía en agosto del 2000, la ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar que estudia las relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema en que se halla inmerso. Esto con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas del individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del sistema. El objetivo que siempre busca la ergonomía es tratar de mejorar la calidad de vida del usuario, tanto delante de un equipo de trabajo como en algún lugar doméstico. En cualquier caso, este objetivo se concreta con la reducción de los riesgos posibles y el incremento del bienestar de los usuarios. La intervención ergonómica no se limita a identificar los factores de riesgo y las molestias, sino que propone soluciones positivas que se mueven en el ámbito probable de las potenciales efectivas de los usuarios y de la viabilidad económica que enmarca en cualquier proyecto. El usuario no se percibe como un objeto a proteger, sino como una persona en busca de un compromiso aceptable con las exigencias del medio. Con respecto a la ergología, deriva etimológicamente de los vocablos griegos ergos, que define acción, obra, trabajo de empresa, y logos, que define palabras, discurso, razón o tratado. Esta tiene dos acepciones, según lo considere en sentido amplio o estricto. En un sentido amplio es formado por el conjunto de ciencias derivadas de otras ciencias principales de la cultura o de la naturaleza, que tiene por objeto el trabajo y lo estudian en distintos aspectos, cada una desde su propio punto de vista. Por el contrario, en su sentido estricto o ciencia del trabajo propiamente dicha, es una disciplina no general sino particular, que utilizando o sirviéndose de todas las disciplinas en su conjunto, forman en sentido amplio, estudia científicamente el trabajo en sí, en cuanto a sus presupuestos, condiciones, organización, relaciones, desarrollo, rendimiento y valoración. Por último, hablaremos sobre el marco jurídico en el ámbito laboral.
En la actualidad, la legislación venezolana en cuanto a la protección de los empleados frente a los riesgos del trabajo viene principalmente regulada por las siguientes normas jurídicas, como es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del 25 de julio del 2005. Esta ley, que promueve la implementación del régimen de seguridad y salud en el trabajo en el marco del nuevo sistema de seguridad social, abarca la promoción de la salud de los trabajadores, la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, la atención, rehabilitación y reinserción de los trabajadores, y establece las prestaciones dinerarias que correspondan por los daños ocasionados por enfermedades ocupacionales y accidentes del trabajo. Otra ley es la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras del 30 de abril de 2012, el decreto número 8938 del 30 de abril de 2012, mediante el cual se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. La Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos del 12 de diciembre del año 2000, el decreto número 5078 del 22 de diciembre de 2006, por el que se dicta el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, las normas técnicas del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del 1 de diciembre de 2008, las normas técnicas para la declaración de enfermedades profesionales del 1 de diciembre de 2008 y las normas venezolanas COVENI, que se tratan de una larga lista de normas muy específicas con carácter vinculante que fueron elaboradas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales hasta el 2004. A lo largo de los apartados de las presentes se han ido incorporando normas venezolanas COVENI según la materia de cada uno de los apartados en el ambiente laboral. En Venezuela, la principal norma jurídica mediante la cual se rigen las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del 25 de julio de 2005. El ámbito de aplicación de esta ley viene desarrollado en su artículo 4, en el que se especifica que las disposiciones en ellas contenidas son aplicables a los trabajos efectuados bajo relación de dependencia por cuenta de un empresario, independientemente de la naturaleza del trabajo, lugar donde se ejecute, persiga o no fines de lucro y se realice o no en mandato de una organización pública o privada. En general, toda prestación de servicios personales donde haya empresarios o empresarias y trabajadores y trabajadoras, sea cual sea la forma que adopte, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. En este sentido, la norma exceptúa de su ámbito de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacional. Otros colectivos que sí entran dentro del ámbito de aplicación de la ley son las personas que realicen trabajos a domicilio, que ejecuten trabajos domésticos y de conserjería, y los trabajadores no dependientes o considerados autónomos. Esto es todo por el seminario de hoy. Muchas gracias por su atención.